El objetivo de esta presentación es realizar una divulgación de la investigación denominada Desempeño del desgaste por abrasión seca en substratos de acero eisebururados. Esta investigación realizada recientemente tiene objetivo dar a conocer al público en general los resultados de la investigación. Primero presentaremos el marco teórico que dio la pauta para realizar la investigación. Presentaremos cuál es el objetivo de esta investigación, así como el procedimiento experimental, los resultados y la discusión. El desgaste abrasivo en seco ocurre en los materiales cuando una partícula dura se desliza sobre la superficie del material. Entonces se produce un proceso de desgaste en la superficie del mismo. Posteriormente, el desgaste es bien sabido que depende de la dureza del material, así como de la rugosidad en su superficie y la geometría de la partícula. Diversos investigadores han trabajado y aportado resultados en materiales, por ejemplo, como óxidos, carburo de silicio y algunos recubrimientos denominados DLC, los cuales son utilizados como recubrimientos antidesgaste. Una alternativa para producir recubrimientos antidesgaste es realizar procesos de borurizado, procesos de carburizado en matrices o materiales de acero al carbono, y recientemente se han realizado estudios en aceros aleados. La formación de capas de boruro de fierro se observa en estos sustratos debido a procesos llamados de difusión intersticial del boro en el fierro. En estos procesos, el átomo de boro se difunde dentro de la red interna del material a partir de lo que es la energía de activación por calor. El objetivo en esta investigación que damos a conocer al público en general es evaluar la resistencia al desgaste de aceros AISI 1040 y D2 por abrasión seca. El procedimiento experimental es el siguiente. Primero, realizamos el tratamiento termoquímico denominado borurado por empaquetamiento en probetas de dimensión 50 por 25 y 10 milímetros. Este proceso fue realizado tanto para el acero AISI 1040 como para el acero D2. El acero 1040 es un acero al carbono que tiene un elevado contenido de carbono. Sin embargo, el acero D2 es un acero que no solamente tiene un elevado contenido de carbono, sino también rico en cromo. Se utilizaron en esta investigación dos temperaturas de tratamiento, una a 1220 Kelvin y otra a 1320 Kelvin. Los ensayos de abrasión seca fueron realizados con flujo de arena de 400 gramos por minuto, así como una rotación de la rueda de 200 revoluciones por minuto. Cabe señalar que esta rueda se hace girar y
permite el flujo de arena en su rotación sobre la superficie del material ensayado. Se utilizó una carga en la rotación de 122 newton. Esta carga o fuerza es la fuerza de presión sobre las dos superficies de contacto y el material ensayado. La disposición o el esquema del aparato es el que se muestra en la figura. Podemos observar del lado izquierdo en la figura una rueda con un giro de deslizamiento, así como un recipiente que contiene la arena en la parte superior. A su vez contiene una boquilla sobre el cual fluye la partícula o arena, y podemos observar del otro lado la polea en la cual se coloca el peso y permite la fuerza o presión sobre la rueda. Entre la rueda y la polea se encuentra el material a ensayar. En los resultados podemos observar diferentes gráficas que nos permiten evaluar, por un lado, la resistencia al desgaste, que está asociada a la dureza del material. En la gráfica del lado izquierdo se puede apreciar una gráfica o diferentes gráficas que muestran la evolución de la dureza a diferentes distancias en la superficie del material ensayado. Es decir, por un lado, en el eje Y se grafica el valor de la dureza en Vickers, y en el eje X es la distancia a la cual se mide la dureza. La primera gráfica, que muestra cuadros vacíos, es una gráfica que muestra una elevada dureza para el acero de 2 a 1320 grados Kelvin. La siguiente dureza en escala es la del acero de 2 a 1220 grados Kelvin. Podemos apreciar su evolución a lo largo de la distancia de penetración. También podemos observar una menor dureza que las anteriores para el caso del acero 1040 a 1320 grados Kelvin. Podemos apreciar su evolución a lo largo de la profundidad o la superficie. Y por último, en la escala menor dureza, podemos apreciar la del acero 1040 a una temperatura de 1220 grados Kelvin tratada. Esta gráfica de dureza nos permite observar justamente con el gráfico del lado derecho o micrografía del lado derecho. Podemos observar la relación que hay entre la dureza y la penetración de la fase de tratamiento, en este caso el boruro de fierro. Podemos observar en estas micrografías que a mayor temperatura se obtiene una mayor difusión en el material tratado. Es decir, esta profundidad de penetración del boruro de fierro se da en mayor escala a medida que nosotros incrementamos la temperatura de tratamiento en el material. Estos resultados en la siguiente gráfica nos permiten evaluar las fases o determinar las fases presentes en el material. Podemos apreciar una fase
de boruro de fierro, así como de cromoboro a diferentes ángulos de difracción. En la gráfica A y en la gráfica B podemos apreciar que se exhibe la presencia del boruro de fierro, que da la pauta para corroborar que evidentemente se ha promovido en la superficie una fase de boruro de fierro, así como en las figuras C y D podemos apreciar también además una fase de poro cromo en el material o en las diferentes. La evaluación de la adhesión, importante en los materiales para evaluar qué tan adherida está esa fase de boruro de fierro en el material, se realiza mediante un ensayo de adhesión conocido como Daimler-Benz. Este ensayo se realiza utilizando un penetrador de diamante en la superficie del material y provocando una huella de indentación en la misma. En este ensayo se compara la densidad de las grietas formada a lo largo de la indentación contra patrones o figuras que nos determinan el grado de adhesión en la misma. Podemos observar en el caso de la figura A, para el acero D2 borurado a una temperatura de 1220 grados Kelvin, que la densidad de las grietas promovida a lo largo de la indentación nos permite determinar que se trata de un grado de adhesión tipo HF1. Que es una adhesión adecuada, mientras que en el caso de las figuras B y D, para el acero 1040 y el 1040 a 1220 Kelvin y 1040 a 1320 Kelvin, podemos observar que la densidad de grietas formadas a lo largo de la indentación se trata de una adhesión tipo HF4 o menor grado de adhesión que las anteriores. Finalmente, en este tipo de ensayos es importante determinar la cantidad de o el grado de resistencia mediante perfiles de rugosidad de las huellas de desgaste contra los perfiles de volumen removido de los aceros borurados y no borurados. Esta cantidad de volumen removido nos da una idea, una pauta para poder decir si el material tratado es un material con resistente al desgaste por abrasión seca. Observamos en la gráfica del lado derecho, figura 7, que el menor grado o la cantidad de volumen removida en el caso de las probetas no tratadas se da en las dos barras del lado izquierdo y posteriormente para materiales tratados, en el caso del acero 1040 borurado, obtenemos un menor grado de remoción del material comparado con el no tratado. Sin embargo, es importante señalar que para el caso de las probetas boruradas del acero D2 se obtiene el menor grado de remoción del material. Esto es un indicativo
de que este material presenta una gran cantidad de resistencia al desgaste comparado con los de las probetas no boruladas y boruladas para el 1040. En esta gráfica es importante observar de manera visual que estos grados de remoción en el material se caracterizan por las huellas de desgaste en el mismo. Observamos en el gráfico, en las figuras A y B, de los sustratos no borurados, tanto para el 1040 como para el D2, una gran cantidad de huellas con una gran penetración o rayado en la superficie, indicativo de una baja dureza. Observamos en el caso de las figuras C y D de aceros 1040 y D2 borurados a 1220 Kelvin, una formación de huellas, sin embargo, menos significativa de desgaste que en el caso de las no tratadas. Y finalmente, para la temperatura de 1320 grados Kelvin, en el caso del acero 1040 y D2 borurados en las figuras E y F, podemos apreciar una menor huella de desgaste en la superficie del material, lo cual es indicativo de una elevada dureza y mayor resistencia al desgaste. Estos resultados nos permiten formar las siguientes conclusiones. Principalmente en este tipo de ensayos, bajo las condiciones de tratamiento termoquímico, podemos observar que en la capa de F2B, en los aceros AISI 1040 y D2 fue formada. Y que además, en el caso de los aceros, de acuerdo al tipo de ensayo Daimler-Benz, los aceros AISI D2 borurados exhiben esta buena resistencia a la deyección caracterizada por una baja densidad de microgrietas que corresponde al mapa H1, mientras que en el caso de aceros 1040 borurados se exhibe una menor resistencia a la adhesión caracterizada por una mayor densidad de microgrietas, lo cual es indicativo de una menor resistencia a la adhesión. Y finalmente, para los aceros AISI D2 borurados a una temperatura de 1320 Kelvin podemos observar mayor resistencia al desgaste de acuerdo a esas tasas de desgaste, volumen removido y coeficiente de desgaste. Coeficiente de desgaste es un indicativo de la resistencia al desgaste del material. Además, en los aceros se observa la mayor resistencia a la adhesión. Y por último, podemos concluir que los mecanismos de desgaste que se presentaron en este estudio fueron los siguientes: principalmente un desgaste abrasivo de dos cuerpos, así como la presencia de líneas paralelas a la dirección de deslizamiento, acción de picadura, la cual fue causada por las partículas del material y partículas también abrasivas de deformación plástica que se produjo principalmente al deslizamiento. Pues bien, hemos concluido con esta presentación, esperando que el público en general tenga conocimiento de el tipo de investigaciones que actualmente o que anteriormente se han realizado. Gracias por su atención.